Boa tarde a todos. É uma honra retomar aqui o Seminário Internacional de Direito Administrativo Sancionador, com o painel da tarde, painel sobre princípios da legalidade e tipicidade no direito administrativo sancionador, com os professores Andrés Betancor Rodrigues e Germán Fernandes Farreres, catedráticos de Direito Administrativo da Espanha. Inicialmente, gostaria novamente de agradecer o apoio das entidades que auxiliam o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado nesta importante iniciativa. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, a Escola Superior da Advocacia da OAB Nacional, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, o Instituto de Direito Administrativo Sancionador, o IDASAN, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o CESA, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a FMP, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, o CNPG, e a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a EMAGES. A todas essas instituições, meu muito obrigado pelo apoio a esta iniciativa. Eu quero agradecer, então, a presença dos catedráticos. Nós vamos começar pela exposição do professor Andrés Betancor Rodrigues, que é catedrático de Direito Administrativo da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha. Tem como um de seus principais ramos de investigação a temática do direito ambiental. É doutor em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid, pela qual recebeu o prêmio extraordinário por sua tese sobre a origem e formação do ato administrativo executivo, que mereceu também o prêmio Nicolás Pérez Serrano de melhor tese de doutorado de Direito Público, concedido pelo Centro de Estudos Constitucionais em 1990. Professor Andrés Betancor Rodrigues, a palavra é sua. Perdóname, Fabio, habíamos ayer con Germán, si te parece, yo creo que lo más conveniente es que comience Germán y yo... ¿Quiere empezar Germán? Sí, sí. Muy bien. Yo creo que es lo más conveniente. Entonces sí. Empieza Germán. Sí, bueno, sí. Perdóname que no te lo habíamos advertido ayer. Vamos começar, então, por Germán. Vamos começar por Germán Fernandes Farreres, que é catedrático de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid, Espanha, doutor em Direito pela Universidade de Saragoça, cuja tese de doutoramento obteve cum laude e prêmio extraordinário, instituição pela qual foi docente nos anos de 1980, tendo também passado pela Universidade de Málaga. É autor ou coautor de 14 obras sobre a temática do direito administrativo. E temos a honra de contar com a sua presença no Conselho de Catedráticos do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Com a palavra, o professor Germán Fernandes Farreres. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Saludos cordiales desde Madrid, en una tarde aquí en Madrid, lluviosa y un tanto desapacible. Supongo que en Brasil, en los diferentes lugares de ese querido país, pues tendrán mejor tiempo. Pero, en fin, es una buena oportunidad para estar recogidos en casa y poder hablar con todos ustedes de esta temática tan importante como es la de la ordenación del ejercicio de esa importante potestad administrativa que en el sistema español y en el sistema brasileiro ostentan las administraciones públicas, la potestad sancionadora. Yo supongo que algunas cosas que voy a exponer a continuación, unas cuestiones,
habrán sido ya tratadas o habrán sido mencionadas al menos en las intervenciones precedentes, porque todo esto forma una unidad y es muy difícil proceder a una disección completa. Todo está interrelacionado y yo creo que eso es positivo. Comenzaré mi exposición, que trataré de ajustar al tiempo previsto, haciendo un brevísimo recordatorio de que en el sistema español, en el ordenamiento jurídico español, prácticamente hasta principios de los años 90, 1992 para ser más preciso, no dispusimos de una ley general que estableciese los principios generales ordenadores del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Solo con la aprobación en 1992 de una ley, la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, se positivizaron esos principios generales ordenadores de la potestad sancionadora de la Administración, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978. Se puso así término a una situación que venía siendo denunciada por la doctrina, de la cual se resentía la propia jurisprudencia, cuál era el desperdigamiento a través de las normativas sectoriales de la regulación del ejercicio de esta potestad. Fue un avance, por tanto, el que se positivizasen esos principios, aunque en realidad hay que decir que la operación del legislador no tuvo a esas alturas ya mayor trascendencia, por cuanto vino sencillamente a recepcionar, a elevar a la categoría de norma escrita lo que formaba ya un cuerpo doctrinal de carácter jurisprudencial suficientemente asentado gracias a la labor del Tribunal Constitucional Español en la interpretación del artículo 25 del texto constitucional, que vino a configurar o que configura como un derecho fundamental de las personas el derecho a la legalidad, el derecho a que el ejercicio del ius puniendi por el Estado se realice de acuerdo con esas exigencias y garantías constitucionales. En la actualidad, en nuestro sistema, la vigente ley, que ha venido a sustituir a esa ley de 1992, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, una ley de 1 de octubre del 2015, no ha hecho sino reiterar lo que ya dispuso la ley del 92 con unos pequeños cambios y, repito, todo ello en definitiva no es sino una recepción, una elevación incluso a norma escrita de las palabras de la jurisprudencia constitucional establecida a lo largo de toda la década de los años 80 y 90 en la interpretación del artículo 25 de la Constitución. Pues bien, entre esos principios que han quedado positivizados a nivel legal en los artículos 25 y siguientes de esa ley que les acabo de citar, aparecen, claro, como en el frontispicio de toda la ordenación sustantiva del ejercicio de la potestad sancionadora, el principio de legalidad en su doble proyección o manifestación del principio, o subprincipios, diríamos, por tanto, de
tipicidad de las infracciones y sanciones y el principio de la reserva de ley en la tipificación de las infracciones y sanciones. El artículo 25 de la Constitución, que configura, como acabo de decir, como derecho fundamental, especialmente protegido a través del amparo constitucional, el derecho a la legalidad frente al ejercicio del ius puniendi del Estado y que comprende tanto las sanciones penales como las sanciones administrativas, se desgrana en un conjunto de principios que están siendo objeto de análisis en este seminario. Pues bien, vayamos ahora a, teniendo que orillar aquí otras cuestiones de gran importancia, pero en fin, que son colaterales a lo que ahora nos ocupa, el gran problema de la diferencia, si es que existe desde el punto de vista de su naturaleza, sustantividad, de las sanciones penales y las sanciones administrativas, teniendo en cuenta que su régimen jurídico no es exactamente el mismo. Bueno, si fuese el mismo, desaparecería la propia diferenciación entre unas y otras, y soslayando otros problemas que, en fin, conlleva esa diferenciación en parte de regímenes jurídicos desde el punto de vista de las garantías. Lo digo ahora un tanto colateralmente, pero en fin, para apuntar toda la problemática que hay aquí. Apunto que hace poco tiempo, hace escasos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Reino de España por no garantizar la doble instancia propia de la garantía de las sanciones penales en relación a una sanción administrativa que no pudo gozar, casi esa es la regla general, no pudo gozar de la posibilidad de apelación frente a la sentencia que revisó la decisión administrativa sancionadora. Quiero decir, por tanto, que aunque se ha producido una muy importante unificación de los principios sustanciales ordenadores o reguladores de las infracciones y sanciones penales y las infracciones y sanciones administrativas, de los delitos y penas y de las infracciones y sanciones administrativas, aún se siguen manteniendo algunas diferencias que generan algunas dificultades, algunos problemas, pero que es fruto sencillamente de esta bifurcación, de este asentamiento que responde fundamentalmente a razones históricas de que la administración tenga reconocido ese poder. Bien, dicho esto, que nos podría ahora desviar de la cuestión específica que nos centra, vayamos al examen, al análisis del principio de tipicidad de las conductas ilícitas y de las sanciones y posteriormente a una breve exposición de las consecuencias del principio de la reserva de ley en el establecimiento de las mismas, en lo que se resume, no total y absolutamente, pero se resume en gran medida el principio de legalidad en esta materia. El principio de legalidad en materia sancionadora impone una garantía material que se manifiesta en la exigencia de que la ley ha de preceder a las conductas ilícitas, es la lex previa, es el clásico aforismo de nullum crimen, nulla pena sine lege,
y que se concreta también en que esas conductas ilícitas y las sanciones han de estar predeterminadas con la mayor precisión posible en virtud de la correspondiente norma, lex certa. Pues bien, por lo que respecta a la exigencia del lex certa, el llamado principio de tipicidad de las infracciones obliga a que todos los elementos definidores de la conducta infractora, la definición del tipo, y además las causas de exclusión de la responsabilidad, así como las sanciones que se corresponden con las infracciones, queden establecidas en unos términos de certeza, en unos términos de seguridad. La norma punitiva o sancionadora aplicable ha de permitir predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y además el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien las cometa. Nada nuevo estoy diciendo, esto, en fin, es una conclusión afortunadamente asentada hace ya muchos años, hace ya siglos, podríamos decir. El artículo 27 de esa ley de régimen jurídico del sector público, a la que hace un momento aludía y que ha positivizado estos principios, lo recuerda claramente. De una parte, en su apartado primero afirma que solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una ley. Y, de otro lado, en el apartado segundo, añade que únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que en todo caso estarán delimitadas por la ley. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la ley no siempre puede garantizar por completo esa precisión y certeza que se reclama desde el punto de vista del principio de legalidad y en concreto de tipicidad. Y de ahí la necesidad de emplear, aunque este es un problema general, pero que en el ámbito sancionador adquiere especial trascendencia o relevancia, de ahí la necesidad de utilizar conceptos abiertos, de que las normas utilicen conceptos abiertos, que ineludiblemente conllevan cierta indeterminación y que permiten un mayor o menor grado de concreción caso por caso. Y de ahí que al final se termine reconociendo que la exigencia del lex certa en realidad se traduce en la exigencia de una predeterminación normativa que razonablemente permita determinar la infracción en función de el socorro que puedan dar los criterios lógicos, los criterios técnicos, los criterios de experiencia. Y aquí entra en juego una cuestión importante, la cuestión de si las normas reglamentarias de desarrollo de la ley deben jugar un cierto campo, deben tener un cierto campo de actuación. El artículo 27, ese mismo artículo 27, en su apartado de la ley que vengo citando, cuando diga ley, pues entiéndase, ley de régimen jurídico del sector público, salvo que diga lo contrario, que es una ley de 1 de octubre de 2015, ese artículo en su apartado tercero ha reconocido que el reglamento, la norma dictada por la administración, puede venir a complementar la definición del tipo infractor establecida por ley. Dice así ese precepto:
las normas normas reglamentarias o disposiciones administrativas de carácter general podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente, que sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Se admite, por tanto, la colaboración reglamentaria en la determinación de los tipos, las infracciones, algo que, sin embargo, por relación a los delitos y faltas penales, ha quedado rechazado. Esta reserva de ley o esta exigencia de certeza por parte del legislador en un sentido amplio, porque puede intervenir la propia administración, plantea, no obstante, de hasta dónde se puede tipificar como infracción sancionable, y en concreto de si es posible o es aceptable que la ley remita a lo previsto como conducta prohibida por la correspondiente norma reglamentaria a los efectos de la correspondiente sanción. ¿Puede la ley tipificar como infracción, sin más, el incumplimiento de lo dispuesto en normas de carácter reglamentario? Ese es el supuesto clásico de la llamada ley sancionadora en blanco, pues el supuesto, de hecho, parte del mismo, queda remitido a lo dispuesto en otra norma y una norma de rango reglamentario. Pues bien, yo he de aquí de recordar que hoy por hoy, aunque se ha acotado muy importantemente esta posibilidad, la misma se reconoce. De alguna forma, el propio artículo 27.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público lo hace, pero con límites importantes. El reenvío o remisión ha de ser expreso, ha de estar de alguna forma justificado por razón del bien jurídico protegido por la norma y, en todo caso, la ley, la norma con rango, valor y fuerza de ley ha de contener el núcleo esencial de la prohibición. Y así lo ha venido reiterando la jurisprudencia constitucional. Certeza, predeterminación con estas dificultades o estas limitaciones. Segunda consecuencia del principio de tipicidad, que también la jurisprudencia constitucional y ahora el legislador, que la ha positivizado, lo señala claramente. La tipificación de infracciones y sanciones debe ser objeto, en todo caso, en su momento aplicativo y de enjuiciamiento, objeto de una interpretación restrictiva, lo que excluye, en consecuencia, cualesquiera interpretaciones extensivas y, no digamos, analógicas. De nuevo, el artículo 27.4 de la ley lo recuerda. Las normas delimitadoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. La analogía, como todos ustedes saben, lleva a la aplicación de la solución prevista por una norma para un supuesto distinto, no regulado por ella, aunque esa aplicación solo sea posible cuando medie una razón, una identidad de razón. Pero en cualquier caso,
Esa operación, que es normal y admisible en cualesquiera otros ámbitos, en materia sancionadora queda expresamente prohibida. Debo precisar, sin embargo, que, y la precisión que voy a hacer ahora no la recoge el artículo 27.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, debo precisar que la prohibición alcanza en realidad a la analogía que resulte perjudicial, lo que los juristas denominamos la analogía impeius, ya que por el contrario resulta admisible cuando resulte favorable al infractor. Analogía in bonus. Otra consecuencia del principio de tipicidad, aunque tiene en sí misma sustantividad, el principio impone la regla de la irretroactividad. De nuevo, la ley, en el artículo 26, lo recuerda, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Por tanto, la vigencia en el tiempo de las normas sancionadoras están presididas por ese principio de irretroactividad que por lo demás resulta directamente de la propia Constitución, en sus artículos 9.3 y en el propio artículo 25.1 así lo sancionan. La ley no puede incorporar normas sancionadoras desfavorables con carácter retroactivo ni tampoco pueden aplicarse con tal carácter. Aunque en realidad aquí, junto a la tipicidad, lo que está en juego es la seguridad jurídica, tratando con ello, por tanto, de evitar que las personas puedan ser sorprendidas por normas que castigan ex novo un comportamiento previo a las mismas. Ahora bien, de nuevo aquí hay que hacer una modulación o una matización, al igual que hacía respecto de la cuestión de la analogía. Quedan a salvo de la irretroactividad las normas favorables al infractor, aunque en estrictos términos difícilmente puede sostenerse que ese principio de retroactividad de las normas favorables pueda ser el resultado de una interpretación a sensu contrario del principio de la irretroactividad de las normas sancionadoras, y en todo caso, además, al menos en nuestro sistema, debe decirse que esa retroactividad in bonus, esa retroactividad de las normas favorables, carece de fundamento constitucional, por cuanto, al menos por el momento, el Tribunal Constitucional sigue manteniendo que no es susceptible de amparo constitucional, y para que haya amparo constitucional tiene que estar en juego un derecho fundamental, en este caso el artículo 25. No, repito, el Tribunal Constitucional viene manteniendo que no es viable el recurso de amparo cuando se alega frente a la sanción una falta de aplicación retroactiva de la norma, de la nueva norma más favorable. Por tanto, se ha venido a entender que esa consecuencia, esa retroactividad de la norma sancionadora favorable es admisible si el legislador la prevé, pero no tiene necesariamente fundamento constitucional. Bueno, sobre esto se podría discutir acerca del acierto o no de la jurisprudencia constitucional, pero esto es lo que hay. Buena prueba de ello es que tanto en el Código Penal para las sanciones, delitos y penas, como ahora esa ley que vengo citando, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sancionan que, salvo que, como es natural, la sanción hubiera sido plenamente ejecutada o cumplida, el infractor e incluso condenado se podrá beneficiar de la nueva norma favorable que haya establecido un régimen
más favorable o que incluso haya destipificado la conducta como infracción. Por último, debo recordar también que la exigencia de tasatividad en la tipificación de infracciones y sanciones ha llevado a descalificar aquellas previsiones legales que, renunciando a calificar por sí mismas las infracciones administrativas atendiendo a su gravedad, se limitan a fijar los criterios con arreglo a los cuales la propia Administración, al proceder al ejercicio de la potestad, podrán realizar o podrá calificar. Una consolidada jurisprudencia constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de las diversas leyes que asumían esta práctica. Repito, la práctica de no calificar directamente por sí mismas las infracciones y remitir a la determinación de la Administración con ocasión de cada caso la calificación de acuerdo con unos criterios genéricos generales establecidos por la propia ley. Una lista de criterios de graduación, permitiendo así, por tanto, que la Administración ante cada caso, ante cada supuesto concreto y en aplicación de esos criterios, procediese a la calificación que le pudiera merecer la correspondiente infracción. Leve, grave, muy grave, con la consecuencia añadida de la distinta sanción. Les pondré un ejemplo. Ya en el año 2003, el Tribunal Constitucional, con ocasión de un recurso de amparo planteado frente a la sanción impuesta al recurrente como autor de una infracción tipificada en la correspondiente ley, en este caso una ley de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, que establecía, fíjense la fórmula, que las citadas infracciones serán calificadas de leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido, concluyó afirmando que esa graduación remitida ad hoc a la propia Administración no resultaba acorde con el principio de tasatividad que deriva de la tipicidad, en cuanto que no garantiza mínimamente la seguridad jurídica. Y por lo tanto declaró, aparte de anular las correspondientes sanciones, la inconstitucionalidad de estos de los correspondientes preceptos. En definitiva, el artículo 25.1 de la Constitución española y la interpretación del mismo por parte del Tribunal Constitucional limita no ya el ejercicio administrativo de la discrecionalidad en materia sancionadora, sino que prohíbe, excluye la posibilidad de atribuir esa misma discrecionalidad por parte del legislador a la hora de la determinación de la infracción. En suma, la ley no puede trasladar la calificación de las infracciones a un momento aplicativo posterior y por ende externo a la correspondiente previsión legal. Bueno, estos son los aspectos. Quedarían otras muchas más cuestiones, luego va a intervenir el profesor Betancor, pero lo que me parece más característico, más significativo de esta primera manifestación de la garantía material del principio de legalidad
materia sancionadora concretado en el principio de tipicidad. Dos palabras, porque me estoy ya pasando del tiempo, sobre la otra garantía, la garantía formal concretada en el llamado principio de reserva de ley. Junto a la garantía material, esta garantía formal se concreta en el rango legal, en la necesidad de rango legal de las normas tipificadoras, de las conductas infractoras y de las correspondientes sanciones. Una vez más, esa ley que ha positivizado estos principios lo recuerda en el artículo 25.1. La potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando hayan sido expresamente atribuida o reconocida por una norma con rango de ley. Y hay otra ley complementaria que también tiene un carácter general, transversal, en fin, no puedo entrar en mayores detalles ahora, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es de la misma fecha, por cierto, de la que vengo ahora tratando, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, donde se regula el procedimiento sancionador, de lo que ya habrán tratado esta mañana. Por cuanto, el artículo 128 de esta ley reafirma, al fijar los límites del poder reglamentario, reafirma que los reglamentos y disposiciones reglamentarias no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones, sin perjuicio de las matizaciones o de las correcciones a las que ya me he referido con anterioridad. Bien, ¿cuáles son las cuestiones básicas que plantea esta, o las dificultades que plantea esta exigencia constitucional? Pues, entre otras, dos básicas se han puesto de manifiesto ante la jurisprudencia. La primera se refiere a que la reserva de ley, en este caso, no tiene el mismo nivel, el mismo rango, por así decirlo, que la reserva de ley aplicada a las infracciones penales. Pero, en fin, esta es una cuestión muy particular del ordenamiento jurídico español, que quizá no tenga para ustedes mayor interés. En nuestro sistema, junto a la ley ordinaria, tenemos otra categoría de ley que se denomina ley orgánica, que tiene, en fin, unas características en parte distintas, por cuanto para su aprobación se necesita de un quórum reforzado, la mayoría absoluta y la observancia de un procedimiento legislativo en parte distinta. Bien, y esto alcanza a los derechos fundamentales reconocidos como tales, esto también conlleva problemas, pero en fin, reconocidos como tales en la Constitución. Bien, lo que quería decir es que por relación a las sanciones administrativas, no solo no se exige la intervención de ley orgánica, algo que sí que sucede por relación a los delitos, sino que, como ya he dicho, la ley puede hacer remisiones al reglamento, siempre que con ello queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. La jurisprudencia constitucional ha insistido reiteradamente en que el alcance de la reserva de ley, que en principio se refiere genéricamente y de manera indiscriminada tanto a lo penal como a lo sancionador administrativo, la jurisprudencia ha reconocido y ha admitido que ese alcance de la reserva no puede ser tan estricto en relación a las infracciones y sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto. Y de ahí, por tanto, la posibilidad de esas remisiones reglamentarias con los límites que ya he señalado. Y, bueno, esto luego exigiría analizar caso por caso
descender de este planteamiento, de esta exposición teórica, para analizar casos concretos que han llegado al propio Tribunal Constitucional, incluso a órganos judiciales propiamente dichos, donde se ha podido discutir si la remisión era adecuada o no era adecuada, si había habido un exceso o no había habido un exceso. En todo caso, el artículo 27.3 de la ley que vengo citando vuelve a ratificar toda esta cuestión. Y luego la otra cuestión, desde el punto de vista, sin perjuicio de una postilla final que haré, la otra cuestión que se ha planteado, sobre todo en los primeros años de vigencia de la Constitución, fue la de si la reserva de ley constitucional en materia sancionadora podía incidir en la normativa sancionadora preconstitucional, derogando o expulsando del ordenamiento jurídico a todas aquellas regulaciones de infracciones y sanciones contenidas en meras normas reglamentarias. Bien, esta es una cuestión que hoy día ya ha quedado en gran medida superada, porque afortunadamente llevamos más de 40 años de vigencia de la Constitución y, por lo tanto, la renovación del ordenamiento jurídico se ha ido produciendo ya casi de una manera definitiva y, por lo tanto, estos problemas que en los primeros momentos plantearon dificultades han quedado superados. En todo caso, he de decir que el Tribunal Constitucional, en una jurisprudencia quizá discutible, pero es la que se consolidó, entendió que la reserva de ley constitucional, en principio y por sí sola, no suponía la derogación de aquellas normas reglamentarias preconstitucionales que tipificasen infracciones y sanciones y que, por lo tanto, estas se mantenían su vigencia. Lo que excluía esa exigencia constitucional pro futuro era la actualización de esa normativa por vía reglamentaria. Por tanto, poniendo el límite de que cualquier modificación ulterior debería hacerse en virtud de ley. En suma, de alguna forma vino esa jurisprudencia transitoriamente a mantener una cierta congelación de esa normativa, pero no a excluirla, no a expulsarla del ordenamiento jurídico. Sin duda alguna, las mayores dificultades que plantea el mantenimiento de esta reserva de ley es cuando se proyecta al ámbito sancionador local, por cuanto las administraciones locales, fundamentalmente las administraciones municipales, pues tienen reconocido constitucionalmente un grado de autonomía y, entre otras cosas, pues pueden, evidentemente, y disponen, efectivamente, de un poder sancionador. Un poder sancionador que alcanza también al poder de tipificar infracciones y sanciones. Aquí hay que decir que la solución que se ha dado es la de establecer unos límites, unos marcos limitativos al ejercicio de ese poder normativo local a través de ordenanzas locales en orden a la tipificación de infracciones y sanciones, limitándolo bien desde el punto de vista de los bienes jurídicos protegidos, como fijando también unos límites en cuanto a la cuantía de las sanciones que puedan imponer. Y bien, aterrorizado veo que ha transcurrido más de 30 minutos, prácticamente más de 40 minutos, y no quiero, en fin, agotar más la paciencia de todos ustedes y, desde luego, robar minutos a la intervención del profesor Andrés Betancor, que seguramente nos va a ilustrar de una manera más sugerente y sugestiva de lo que yo he podido hacer. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Germán Fernandes Farreres, pela sua brilhante exposição.
que trouxe à baila reflexões críticas extremamente relevantes sobre os princípios da legalidade e tipicidade no direito administrativo sancionador espanhol. Na sequência, ouviremos o professor Andrés Betancor Rodrigues, que é catedrático de Direito Administrativo da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha. Tem como um dos principais ramos de investigação a temática do direito ambiental. É doutor em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid, pela qual recebeu o prêmio extraordinário por sua tese sobre a origem e formação do ato administrativo executivo, que mereceu também o prêmio Nicolás Pérez Serrano de melhor tese de doutorado de Direito Público, concedido pelo Centro de Estudos Constitucionais em 1990. Com a palavra, o professor Andrés Betancor Rodrigues. Bien, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores y en particular al profesor Fabio Medina por esta invitación a participar. Mis excusas por no poderme expresar en portugués, idioma que no domino. Procuraré hablar más lentamente, lo cual en mí es bastante natural desde el momento que soy canario, ¿no? Eso hace que tenga una manera de hablar más pausada y espero y confío que me puedan entender. Mi agradecimiento a los organizadores, en particular por organizar este evento y tener esta iniciativa en un contexto tan duro para todos como es la presente pandemia. Por lo tanto, también quiero manifestar mi deseo de que todos ustedes se encuentren bien, de que puedan cuidar su salud, que cuiden la salud de sus seres queridos, que es una situación particularmente difícil para todos y que con mayor razón tenemos que ejercer nuestra disciplina, nuestro sentido de disciplina. En tercer lugar, hablando con un amigo, manifestamos nuestras dudas de si este seminario se iba a poder impartir después del fallecimiento de Maradona. Me surgieron las dudas y las dudas también de mi amigo, si después del fallecimiento de Maradona este seminario iba a tener sentido. Incluso pretendía reconvenir a los organizadores de que podríamos convertirlo en un seminario para debatir sobre si Maradona o Pelé, quién de los dos es el gran jugador de la historia. Bien, es una broma simplemente para poner de manifiesto que también detrás de todo esto que estamos hablando pues hay personas y que esas personas también pues tienen deseos y comparten deseos a esta distancia tan grande en este momento desde Madrid y todos ustedes desde Brasil. Ya entrando en materia, yo tenía un especial interés de que primero hablase el maestro, el profesor Germán Fernández Ferreres, porque él, infinitamente mejor que yo, iba a delimitar el campo de juego y lo iba a exponer más y mejor que yo. Incluso he tomado nota de algunas ideas que me han resultado siempre interesantes y sugerentes. El intervenir después de un maestro tiene sus dificultades, porque ¿qué puedo decir? Solamente me queda decir amén, porque lo he dicho todo con extraordinaria brillantez y solamente me queda pues, repetir algunas ideas. Pues dándole vueltas sobre esto y teniendo en cuenta que siempre resulta más interesante oír al profesor Fernando Ferreras que oírme a mí, pues yo he estado dándole vueltas y he pensado que hacer una exposición exponiendo algunas ideas a propósito del principio de legalidad
reflexionando sobre algunas cuestiones que damos por supuesto, pero que tal vez no son tan, no deberían ser tan evidentes, ¿no? El darlas por sentado. Me he preguntado, y seguro que todos ustedes se han preguntado sobre el porqué del principio de legalidad. ¿Por qué razón el principio de legalidad es tan importante en relación con el derecho administrativo sancionador, ¿no? Yo creo que a veces entre nosotros, en el campo, sobre todo de las ciencias sociales, a veces lo más obvio es lo más difícil de ver. Damos por sentado que el principio de legalidad es importante, es incluso necesario, pero tampoco nos preocupamos por determinar el por qué razón. En alguna ocasión se da de pasada, ¿no? Como pondré a continuación a propósito de la libertad, pero se necesita tal vez reflexionar un poco más y mejor sobre esta cuestión. Porque en el caso de los administrativistas españoles, yo creo que tal vez por influjo de la dogmática alemana, hemos caído tal vez atrapados en lo que podemos denominar como el sustancialismo, ¿no? El sustancialismo platónico, ¿no? La búsqueda de la sustancia de las cosas, la sustancia de las instituciones, y a partir de ahí, pues, deducir un corazón que es el que identifica la institución correspondiente. En nuestro caso, los administrativistas españoles, y teniendo en cuenta que en la historia no hay rupturas, sino que hay una continuidad, nuestro derecho administrativo, el derecho constitucional y el Estado constitucional se ha tenido que construir sobre la base de la ruina de las instituciones y de los elementos propios de la dictadura. Entonces, en ese proceso de transición de un derecho autoritario, restrictivo, como el de la dictadura, a otro democrático, pues hemos tenido que hacer algunos juegos de malabares para ese derecho en transición pues pueda asumir los parámetros o los criterios, las garantías propias del Estado democrático. Y una de las estrategias fue considerar que el derecho administrativo con el Código Penal, con el derecho penal, pues integraban una unidad, lo que se llama el jus puniendi del Estado. En esa unidad permitía pues el trasvase de garantías, principios e instituciones de una u otra. Por esa vía, el derecho administrativo sancionador pues ganaba en protecciones, en garantías propios del ámbito penal, lo cual está muy bien. Nos permitió salvar los escollos de esa transición, esa fase histórica del paso de la dictadura a la democracia. Pero ha creado otro problema, y es muy bien cómo distinguimos lo penal de lo sancionador administrativo, y aquí con la lógica sustancialista, pues hemos estado dando muchas vueltas para intentar identificar si hay alguna sustancia o no que identifique a lo sancionador administrativo de lo penal. Al final se tiene que imponer lo único razonable, es aquello a lo que el Tribunal Constitucional ha repetido en numerosas ocasiones, que no es otra que es un criterio político. El criterio político, la política, es la que marca la diferencia, la distancia entre un ámbito u otro, en el entendido de que cuanto más protección disfrute el bien objeto de protección, cuanto más grave sea la incidencia o afectación que sufra ese bien, con mayor razón la protección corresponde al ámbito penal. Por lo tanto, es un criterio político, es la libertad que tiene el legislador, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, dentro de lo que es, digamos, el marco constitucional. Por lo tanto, nos encontramos con, bueno, muy bien, ¿qué es lo que distingue un ámbito de la otra? Pues no hay esa diferencia sustantiva,
Vayamos al ámbito de las garantías, al ámbito de las protecciones. Aquí entra en juego la idea de que al menos el ámbito penal tiene la protección, a diferencia de la autoridad administrativa, de que quien administra el castigo es un juez. Bien, como el profesor Fernández Ferrer conoce indudablemente, como también muchos de los españoles, no sé hasta qué punto la participación de un juez no pueda dispensar seguridad o incluso mayor o mejor que la que pueda dispensarnos una autoridad administrativa. En España el Poder Judicial está víctima de una crisis muy grave, asociado a que no son capaces de definir cuál es el órgano adecuado de gobierno del Poder Judicial, precisamente para garantizar esa independencia, con lo cual hace que cunda la sospecha de la politización, y esto hace que algunas decisiones judiciales ciertamente controvertidas pues susciten la polémica por esa sospecha. En definitiva, no podemos olvidar que, al menos en el caso español, un juez tiene el poder prácticamente libérrimo de meter a una persona en la cárcel en virtud de sus razones, sin procedimientos, sin contradicción, en virtud de lo que él aprecia, entiende que hay riesgo para la investigación o de fuga o lo que sea. Por lo tanto, esa superior garantía que suponía la participación judicial hasta cierto punto, yo creo que la práctica nos ha conducido a cierta distancia, a poner cierta distancia respecto de que efectivamente sea la garantía aquella que hemos idealizado. Porque siguiendo con este planteamiento sustancialista, hemos entendido que en esa suerte de reparto del poder que caracteriza al Estado de Derecho y su división de poderes, el papel del juez es el de ser ese vocero objetivo de las palabras de la ley, sin prejuicios, sin inclinaciones, sin ideología, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso no es verdad. No es verdad. Esto, en definitiva, lo que nos conduce es, primero, a una reflexión a propósito de la idea de que esas superiores garantías del ámbito penal respecto al administrativo tampoco son tantas, porque incluso se podría discutir si en el ámbito sancional administrativo incluso las garantías pueden ser mayores. El principio de legalidad nos habla de la relación del poder sancionador con el otro poder, el legislativo. Porque una de las cuestiones que es importante subrayar es que las instituciones jurídicas son instituciones de una técnica social, como la definía Kelsen, una técnica social basada en la amenaza de la sanción. Referencia bastante pertinente en relación con el tema que estamos tratando. Por lo tanto, son técnicas, son reglas que pretenden dispensar una solución a un problema social, ¿no? Por lo tanto, en el caso del principio de legalidad aplicado al ámbito sancionador, se cumple escrupulosamente esto que estamos centrando, estamos razonando. La idea es que el que sea tan importante, tan relevante el principio de legalidad en relación con la administración del castigo, de la potestad sancionadora, está relacionado indudablemente con la administración de la libertad, está relacionado con la libertad. O sea, la idea de que solo la ley puede administrar la libertad, tanto para hacer cosas como para no hacer cosas, y en su caso imponer los castigos. En definitiva, podemos decir que la ley es la que administra esas dos caras de la libertad, una de ellas relacionadas con el castigo. Esta es una aproximación histórica, historicista e indudablemente política, porque es una idea, como ustedes ya conocen seguramente, una idea de la
de la Ilustración a fines del siglo XVIII, como la ideología ilustrada, como intento de explicar lo que se veía, las circunstancias del momento presente, pero al mismo tiempo con la voluntad de definir una alternativa, pues se presenta o se define el papel de la ley como la gran alternativa a la arbitrariedad de la voluntad del monarca. Es decir, la idea de que solo la ley debe administrar la libertad y solo la ley es la que debe administrar los castigos. En definitiva, la ley entendida como el causa de manifestación de la voluntad de los representantes del pueblo, ¿no? La idea de que la ley es la voluntad, en definitiva, de la nación, la libertad, la voluntad de los ciudadanos. A mí me parece muy, muy relevante citar lo que la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, que ustedes seguramente conocen, decían sobre esta cuestión, porque es la plasmación más relevante, la plasmación quintaesencial de esta ideología de la Ilustración en relación con las urdimbres del papel del Estado, ¿no? Esa idea de que los hombres nacen y permanecen libres, del artículo 1, el artículo 2, la finalidad de toda asociación es la conservación de los derechos naturales inalienables, el 3, la fuente de toda la soberanía reside en la nación, el 4, que solo los límites de la libertad solo pueden ser determinados por la ley, el 6, la ley como expresión de la voluntad de la comunidad, y el 8, que es el particularmente pertinente a nuestro caso, que es el principio de que nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente establecida. Es decir, que desde hace 230 años la vinculación entre el principio de legalidad y la libertad están perfectamente asociadas, ¿no? La idea de que el principio de legalidad es importante para el derecho administrativo sancionador, porque en definitiva de lo que se trata es de administrar la libertad. ¿Qué es lo que sucede a partir de este momento? Yo creo que aquí es una idea relevante, que es la de que solo la ley, al administrar la libertad, es la única que puede calificar las conductas como infractoras, así como la que puede imponer las sanciones. Esta es la fuerza de la libertad que está detrás del principio de legalidad. Pero indudablemente el Estado no quedó congelado en 1789. Sobra decir que la proclamación de los revolucionarios de 1789 fue una proclamación de un radicalismo ya en aquella fecha que la vigencia de lo declarado o fue anulada o puesta en cuestión como mera proclamación de naturaleza filosófica. No obstante lo cual, hoy nos sentimos reconfortados por que ese texto proclame aquello que consideramos como el canon de la esencialidad de la civilidad. Ahora lo que me interesa es subrayar el surgimiento de otra fuerza que también está presente detrás del principio de legalidad. El Estado, lógicamente, no se quedó congelado en 1789. El Estado ha cambiado, evolucionado muchísimo, y más que se nos augura como consecuencia de la situación que estamos viviendo en este momento. La idea del estado del bienestar, su posterior crisis a propósito de la privatización, de liberalización, etcétera, y ahora el Estado ha vuelto. Hay algunos que así lo han proclamado, ¿no? El papel sobresaliente que se quiere subrayar en relación con la protección de la salud pública, lo que estamos viendo en este momento. Es posible que estamos viviendo esa vuelta al Estado. El Estado vuelve con todas sus consecuencias, o en el caso español, a lo que vamos a vivir en estos años, lo que se nos augura con un Real Decreto Ley que
se ha filtrado que augura un cambio, una reforma incluso radical de la administración pública en una dirección que a algunos nos espanta, pero parece que vuelve el Estado y puede ser que vuelva el Estado disfrutando de un ámbito de libertad amparado, atribuido, en virtud del criterio de la lucha contra la pandemia y la protección de la salud pública. Todo esto para poder administrar los 140.000 millones de euros que va a recibir España en estos próximos años de la Unión Europea para reactivar la economía a través de las denominadas 10 políticas palanca. El problema es que cuando se administra por parte del Estado con libertad, sin los controles suficientes, unas cantidades tan ingentes, tan inmensa de dinero, hay una probabilidad bien cierta de caer en la corrupción. Pero bueno, ya tenemos motivo, Fabio, para organizar el seminario sobre esto dentro de pocos años, y cómo ha cambiado la administración pública como consecuencia del Real Decreto Ley que van a aprobar antes de finalizar el año. Cómo va a cambiar la administración pública. Pero todo esto lo que decía es que en este contexto de vuelta del Estado, yo creo que hay otra fuerza que está detrás del principio de legalidad, que es indudablemente la idea de que de la eficacia de la gestión pública. Es decir, en el caso español, la potestad sancionadora no es más que un complemento a los poderes de intervención de la administración pública. Es una suerte de refuerzo de la eficacia de esa intervención, un refuerzo imprescindible de tal manera que no hay, insisto, no hay en España ninguna ley que se apruebe que no incluya una tabla de infracciones y sanciones. Es decir, es más, hemos llegado a la perversión de considerar que si una ley no incluye esa tabla de infracciones y sanciones, no es una ley, es un brindis al sol. Esas infracciones y sanciones son, lógicamente, administradas por la administración pública. Por lo tanto, toda ordenación de cualquier sector de la actividad social, económica, cultural, ambiental, lo que sea, que incluye la habilitación a la administración pública de potestades de regulación, ordenación, supervisión, control, necesariamente lleva incluida también la habilitación de la potestad sancionadora. Por lo tanto, esa es otra fuerza que ha impulsado también el principio de legalidad en el ámbito sancionador, porque alimenta la habilitación de más y más potentes y más extensas potestades sancionadoras en manos de la administración pública. Esto que podemos llamar la fuerza de la eficacia de la gestión pública, no solamente se ha producido en España. Esto es importante subrayarlo. Es la fuerza que está sobre todo detrás, ya no solo en el derecho de la Unión Europea, sino, por ejemplo, en el ámbito del derecho anglosajón, tradicionalmente refractario a habilitar a la administración pública con este poder, que ya ha terminado rindiéndose a la evidencia de que es muchísimo más eficiente, más eficaz el que el castigo esté en manos de las autoridades administrativas. Y pongo el ejemplo de lo sucedido en el Reino Unido, que es tal vez dentro de ese mundo anglosajón el último que ha terminado de rendirse ante las bondades de la potestad sancionadora de la administración pública. En el caso norteamericano, de siempre, las agencias tienen reconocida esa potestad sancionadora. El Reino Unido ha sido el último de ese mundo anglosajón que lo ha terminado reconociendo a través de la Regulatory Enforcement and Sanction Act del año 2008. Indudablemente, la influencia del derecho de la Unión Europea es bastante sobresaliente. Lógicamente, estamos hablando de 2008, mucho antes del Brexit. Y toda la justificación de este cambio, es decir, que
las sanciones las pueden imponer las autoridades administrativas, las agencias debidamente habilitadas, toda la justificación rinde causa del principio de eficacia. Es muchísimo más eficaz el que los castigos sean impuestos por una agencia, será más rápido, menos onerosos, incluso tiene una eficacia considerablemente mayor que esperar a que sea un juez a través del procedimiento judicial correspondiente el que lo haga. Y efectivamente, en el año 2008, pues se reconoció esta posibilidad. Estas dos fuerzas no necesariamente concurren en la misma dirección. La de la fuerza de la libertad concurre en apoyo de mayores exigencias, mayores garantías. La de la eficacia, todo lo contrario, y, concurre o apoya en la búsqueda de una eficacia en la gestión y sobre todo, la indudable la expansión de la potestad sancionadora que en el caso español es particularmente relevante. Insisto que no hay ninguna ley que no tenga un título o capítulo final consagrado a el listado de infracciones y sanciones. Y hay que reconocer, y yo me he visto en esa tesitura, de el tener que redactar ese capítulo de infracciones y sanciones, y es bastante complejo. Si se quiere hacer con un cierto rigor técnico, porque a veces, que lo más frecuente es hacerlo pues a ojo, ¿no? Pero si te lo planteas con un rigor técnico, la única manera es verter en negativo lo que en positivo se dice en los títulos de ordenación sustantiva del sector, es decir, las obligaciones que se imponen, los incumplimientos de las mismas, pues lo tipificas como infracciones, estableciendo elementos cualitativos de gravedad, duración, daño, perjuicio, etcétera, etcétera, por un poco para clasificar las infracciones en función de estos criterios, que sean muy graves o leves. En algún caso, incumpliendo escandalosamente el principio de legalidad, la tipificación de las infracciones leves incurren en la inconstitucionalidad flagrante, a mi juicio, aunque el Tribunal Constitucional no lo ha dicho nunca, de considerar que se considera infracción cualquier incumplimiento de cualquier obligación impuesta por la ley. Por lo tanto, es una tipificación completamente abierta. Ahora, concretamente, el Tribunal Constitucional es posible que tenga una oportunidad de hacer un pronunciamiento y puede ser bastante interesante porque esa es la fórmula utilizada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que y así he tenido la oportunidad de decirlo, incluso en un voto particular bastante polémico, he tenido la oportunidad, de así decirlo, de proclamar y afirmar que esa tipificación de las sanciones en el ámbito electoral pues es contrario al artículo 25 de la Constitución. En fin, sorprendentemente para mí, el Tribunal Supremo, en ese mismo asunto en el que yo formulé mi voto particular, pues ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo cual en cierta medida me llena de satisfacción al haber contribuido modestamente a que por fin el Tribunal Constitucional se pronuncie si se ajusta o cumple con el principio de legalidad el que esa suerte de remisión que hace la ley a cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas en la misma. No quiero, en fin, me quedan cinco minutos, decir que esas dos fuerzas no siempre trabajan en la misma dirección. Como decía, la libertad, pues garantía, restricción, la eficacia, expansión, flexibilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que en España el problema que tiene la potestad sancionadora de la administración pública es
que corre el riesgo de morir de éxito. Es decir, se ha expandido tanto, se ha abarcado tanto, que tenemos algunos problemas que algunos administrativistas intentan razonar buscando, como decía al principio, esa sustantividad. Se ven un poco alentados, en cambio chocan con los penalistas que pretenden que su derecho penal sea el de intervención mínima. Por lo tanto, la intervención mínima del ámbito penal alimentaría el ámbito sancionador administrativo, pero la búsqueda de esa sustantividad haría que ciertas materias caerían en el ámbito del derecho penal. En definitiva, lo que se pretende es encontrar una solución a algo que no lo tiene, porque de lo que se trata es, en suma, que el legislador aplique un criterio de libertad, inspirada por criterios políticos, pero siempre en el marco de la Constitución. El principio de legalidad, y sobre esto ha hablado mucho y muy bien el profesor Fernández Farreres, y no me voy a repetir porque lo ha expuesto infinitamente mejor que yo, lo que puedo hacer yo. Yo creo que detrás del principio de legalidad, la manifestación es el de la tipicidad, y la tipicidad nos conduce a la seguridad jurídica. El problema que tiene esa expansión del derecho administrativo sancionador es que el principio de legalidad lo comprende, o se ha extendido o ha extendido la habilitación de ese derecho a ámbitos tan distintos y tan variados que la determinación normativa del tipo infractor es en algunos ámbitos particularmente complejo. Es decir, no hace falta extendernos que hay determinados ámbitos de la ordenación administrativa de las actividades que tienen un grado de dificultad por su singularidad, por las reglas, incluso las reglas a las que socialmente obedece, que no sean fácilmente reconducibles a una ley, y aún menos a los efectos de poder determinar cuáles son las conductas infractoras. Y eso conduce indudablemente a que el reglamento complemente, sea llamado a complementar, a completar la ordenación de la ley, no solamente en lo que podemos determinar como la ordenación sustantiva de la misma, sino también incluso a completar el tipo. Y esto, el tipo infractor, y esto plantea los problemas que anunció el profesor Fernández Farreres y que nos expuso tan brillantemente. Pero hay que rendirse a la evidencia que no hay otra manera. Es decir, al igual que es imposible que la ordenación bancaria quede circunscrita al ámbito de la ley, es imposible. Tiene que entrar la colaboración imprescindible de los reglamentos. En nuestro caso de España, con la unidad bancaria de los grandes bancos relevantes, sistémicos, que su supervisión está en manos del Banco Central Europeo, pues es indudable que estamos hablando de los reglamentos comunitarios, los reglamentos de la Unión, e indudablemente las instrucciones, las ordenaciones que pueda aprobar el Banco Central, o incluso decisiones sin mayor carácter normativo, sino simplemente de obligado cumplimiento por todos ellos. Es decir, indudablemente el incumplimiento de esas ordenaciones pues son susceptibles de castigo por la vía administrativa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que rendirnos a la evidencia de que hay en ciertos sectores no queda otra alternativa de que la ley sea complementada por las disposiciones reglamentarias, y también lo que eso afecta a los tipos infractores. Y con esto ya voy finalizando, porque no quiero agotar los 30 minutos, porque
una de las cosas que se aprende mucho con esta fórmula del Zoom es que es francamente agotador, ¿no? Tampoco quiero seguir abusando de su amabilidad. Yo creo que ya, en fin, con esto quiero finalizar. Quiero finalizar, a ver. ¿Ya vas a finalizar? Con esto quiero finalizar, perdóname, es la idea de que esta doble fuerza de la libertad y de la eficacia que está detrás del principio de legalidad, en definitiva, tienen que coordinarse, complementarse, porque ciertamente sin sanciones no hay una ordenación eficaz, pero ciertamente no hay una ordenación eficaz sin ley y no hay libertad sin ley. Por lo tanto, la idea es que la ley ha de garantizar la libertad, pero al mismo tiempo que permite que la administración pública pueda disfrutar de un mecanismo que garantice la eficacia de su ordenación. Encontrar el punto de equilibrio es ciertamente complicado. Por esto finalizo. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professor Andrés Betancourt Rodrigues, pela brilhante conferência. Quero agradecer novamente também ao professor Germán Fernandes Farreres. Tivemos aqui o painel Princípios da Legalidade e Tipicidade no Direito Administrativo Sancionador. Aproveito para convidar a todos para o próximo painel, às 16h30, horário de Brasília, que é o painel sobre presunção de inocência no direito administrativo sancionador. Um painel com a professora Odete Medawar e professor Daniel Ferreira. E, com isto, estamos encerrando este painel, agradecendo novamente os professores espanhóis, Andrés Betancourt Rodrigues, Germán Fernandes Farreres, pelas brilhantes exposições. Muitas graças, professores, e quedamos à disposição aqui em Brasília para que vosotros podeis volver outras oportunidades. Muchas gracias. Gracias, obrigado. Gracias.